Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en la ciudad de Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Eso no está escrito allí por casualidad. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de las tinajas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua que se había convertido en vino, sin saber él de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, entonces llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el vino inferior. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bueno, veamos entonces hoy lo que el Señor nos quiere decir acerca de las bodas que habían en Caná de Galilea. Un pasaje, la verdad, maravilloso, muy interesante. El apóstol Juan nos relata unas 7 señales, unos 7 milagros en el Evangelio de Juan. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque es muy clave en el libro de Juan. Y al parecer este fue el primer milagro que hizo el Señor Jesús en su ministerio. ¿Por qué? Apenas llevaba 7 días de ministerio. Pues el capítulo comienza diciendo: al tercer día. ¿Al tercer día de qué? Entonces hay que ir al capítulo 1 para ver cuál es ese tercer día. En el capítulo 1 vemos que cuando Jesús iba a iniciar el ministerio, estaba predicando primero Juan en el versículo 19. Dice: este es el testimonio de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran a Juan el Bautista: ¿quién eres tú? ¿Tú quién eres? Ese fue el primer día que comenzó Juan el Bautista a predicar, cuando Cristo ya iba a salir al ministerio. Entonces, en el versículo 29 dice: al siguiente día vino Juan, o vio Juan el Bautista, que Jesús venía a él. ¿Cuántos días van ahí? 2 días, cuando Cristo iba a salir al ministerio. Luego en el versículo 35 dice: y el siguiente día estaba Juan con 2 de sus discípulos. ¿Cuántos días van? 3. Luego en el versículo 43 del cuarto día del ministerio del Señor Jesús dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. ¿Cuántos días van? 4. Y luego cuando llegamos al capítulo 2 dice, entonces después de ese cuarto día dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Llevaba el Señor 7 días de ministerio, ya había alcanzado a 5 discípulos, y si contaba a Juan el Bautista, pues eran 6 discípulos, porque sería Juan el Bautista, estaba Felipe, estaba Natanael, estaba Andrés, Juan y estaba Pedro, ¿sí? Entonces, en cuestión de 7 días ya estaba comenzando el Señor a llamar discípulos, y de pronto viene la oportunidad del primer milagro, la primera señal. ¿Y por qué Juan el apóstol llama señal? Porque cada milagro que hace el Señor en el libro de Juan, en el libro específicamente de Juan, los que Juan relata tienen un significado para el ministerio de la vida de Jesús y para la dispensación de la iglesia. Eso lo vamos a ver hoy. ¿Qué significaba este milagro? ¿Por qué el Señor convirtió el agua en vino? Entonces algunos: bueno, porque no había vino, y ya. Y el Señor pues dijo: hay que darles vino, más nada. No, mis amados hermanos, todo lo que hace el Señor lo hace con propósito. Nada hizo el Señor que no tuviera un plan. Aquí llevaba 7 días, 7 días de trabajo constante en el ministerio. La verdad es que hoy estaba meditando en los 7 días de trabajo del Señor. Cuando voy leyendo, voy meditando, para que la palabra primero me alimente a mí, para luego poder alimentar al pueblo del Señor. Y al leer estos 7 días del ministerio del Señor, y luego revisar todo el ministerio de Cristo, veo que fueron solo 3 años, pero mi Señor Jesús no desperdició nada de tiempo. Y
estaba un poco preocupado por mí. Yo trato de no desperdiciar tiempo, créame que lo intento, trato de que mi tiempo sea siempre en todas partes, pero mi Señor Jesús estaba ocupado, muy ocupado. Dijo él, si son 3 años de ministerio no voy a desperdiciar ni un minuto. ¿Y lo cumplió? Lo cumplió de tal manera que Juan escribe en el capítulo 21 y dice, los milagros que hizo el Señor Jesús no se pueden escribir, porque no existe libro que los contenga. O sea, no hay, porque son demasiados. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué los apóstoles no los escribieron todos? Porque no alcanzaban. Cuando usted lee los evangelios encuentra el resumen. Dice, y estaba en tal ciudad, nombra cualquier ciudad, dice por ejemplo Betsaida. Dice, y le traían los enfermos, los endemoniados, los paralíticos y los sanaba todos. Y resume, el escritor en 2 renglones se arregla el problema. Arregla tinta, cansancio, todo. Porque si se pone a escribir con detalle todas las cosas que pasaron cuando hacía los milagros, ¿cuándo terminan de escribir los milagros? Fue demasiado lo que hizo el Señor. Aquí se prepara el Señor para salir a la batalla de los milagros. Lo primero que hace es que lo invitan a unas bodas, a un matrimonio que había en Caná de Galilea. Y el Señor hace presencia en ese lugar. Y cuando hace presencia aquí está diciendo que a Él le interesa el matrimonio, que Él está de acuerdo con el matrimonio, que Él bendice el matrimonio, que para Él es importante que un hombre se una con una mujer y tenga niñitos y los críen bien, que para Él es importante, y Él hace presencia. Él está confirmando que el matrimonio fue inaugurado, instituido por Dios en el huerto del Edén, y que lo que Dios instituyó en el huerto del Edén está vigente todavía. Y Cristo hace presencia para bendecir el matrimonio, porque Él está diciendo, estoy de acuerdo. Lo instituyó Dios, y yo, Jesús, lo bendigo. Y por eso el Señor está aquí. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Honroso significa decente, hermoso, puro, de amor, de obediencia a Dios. Decente en todos los sentidos, honroso sea en todos el matrimonio. Los matrimonios modernos, nos incluimos todos, los matrimonios modernos ya están quedando muy lejos de ser lo que Dios instituyó en el huerto del Edén. En primer lugar, no muchas parejas modernas ni jóvenes actuales están interesados en casarse. Quieren aventuras amorosas, no matrimonio. No quieren matrimonio, mucho menos hijos. Los matrimonios actuales no duran nada. La gente se casa solo por probar o por alguna razón, incluso de hacer un documento, alguna conveniencia, a veces alguna herencia. Estamos viendo actualmente a viejitos de 70 años millonarios que una muchachita se casa con ellos para poder ganar alguna herencia por esos intereses. También a viejitas millonarias casarse con muchachos, eso está actualmente como de moda, o sea, distorsionado de lo que Dios hizo, de lo que Dios creó. Muchos matrimonios parecen un ring de boxeo, una lucha, una guerra. Muchos matrimonios tienen escenas perversas. Hoy no es conferencia para matrimonios, pero por cuanto Dios bendijo el matrimonio y cuando Él llegó a las bodas de Caná está bendiciendo el matrimonio, pues debo decirles entonces algunas cositas del matrimonio. No solo parecen un ring de boxeo, parecen también un lugar de inmoralidad, un lugar de batalla, un lugar de lujuria. Hay matrimonios que se acaban porque hay frases perversas en el mundo. Yo he escuchado estas frases que aquí no se pueden decir, solo que los adultos pueden entender, y porque no es conveniente la red de los medios, la grabación. Pero dicen, la mujer debe ser toda una dama y una señora en la calle. Pero dicen ellos, en la casa debe ser otra cosa. Eso lo dejamos solo ahí para no ayudar a la perversión. Amados, ¿en qué se ha convertido el matrimonio? Pregunto solo al aire. Me di a entender, porque igual no lo voy a explicar. ¿Me di a entender? Sí, señor. Muy bien, gracias por eso, para yo saber. Porque puede ser que alguna persona no me haya entendido, pero igual no lo puedo explicar, porque no conviene, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que se ha pervertido el matrimonio y se habla del matrimonio como si eso fuera una jauría de burros, de animales, de cerdos, que piensan como quieren y que dicen que a Dios no le importa. Donde se rebaja a la mujer o donde se rebaja al hombre o donde se rebaja la institución sagrada de la unión matrimonial, sexual o íntima.
Y Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio. Y añade: y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Y sé que en la mayoría de los casos las personas piensan: sí, a los que le faltan a su mujer y a la que le falta a su marido. Sí, pero el texto no nos está diciendo solamente eso, porque el texto comienza diciendo: honrosos sean todos el matrimonio. Significa que el matrimonio debe honrarse, tratarse con dignidad. Luego dice: y el hecho debe ser sin mancilla, es decir, sin maldades, sin perversidades, sin prostituirlo. Y entonces dice: porque a los fornicarios y adúlteros mentales, ahora sí me van comprendiendo, a los que están enfermos de la mente y a los que convierten su hogar y su lecho en un prostíbulo, Dios los juzgará, porque no son personas normales, porque están enfermos, porque ellos no tienen esa actividad como una actividad marital o matrimonial santa, sino como un lugar para prostituirse. Espero que quede claro, porque, como les digo, no se puede dar lujo de detalles, pero yo creo que los adultos que tienen al Señor y discernimiento, que no son ningunos niños, entonces pueden comprender los términos que estoy usando. Que se honre el matrimonio y que se trate con toda pureza y decencia. Bien. Entonces el Señor se hizo presente allí para bendecirlo. ¿Y por qué se desgracian los matrimonios? ¿Por qué se acaban? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se ofenden? Y esto no es solamente para los inconversos, esto es para los cristianos. Pregunto: ¿se han acabado hogares de cristianos? Espero la respuesta. Sí, señor. ¿Se divorcian los evangélicos también? Sí, señor. ¿Por qué será? Culpa de Eva, culpa de Adán, culpa del diablo, culpa de los que viven ahí, que no entienden de ninguna manera. Ahí viven dos que se supone que son hijos de Dios y no hijos del diablo. Se supone, ¿no? Se supone que van a un culto y escuchan la palabra, porque cuando yo los veo aquí en los cultos y les predico la palabra, todos nosotros tenemos una cara de ángeles que los vecinos nos creen. Ellos nos creen. ¿Lo ven y dicen? Los sábados tienen una cara de ángeles y los domingos también. Todos parecen santitos, se les ve la aureola. Pero entre semana aparecen los demonios en la casa, con el marido, con la mujer, con los hijos y con los vecinos. Se transforman. ¿Es así o no es así? En un alto porcentaje, en un altísimo porcentaje, es así. Y luego preguntamos: ¿por qué se acaban los matrimonios cristianos? Hay que dar mucha respuesta. Hay que responder con esta pregunta: ¿por qué será? Porque tienen un retraso mental, porque no entienden a batazos ni a garrotazos, porque no entienden ningún idioma, ni el chino, ni el inglés, ni el japonés, ni el alemán. No entienden. En todos los idiomas que se les predica no entienden. Por eso el marido sigue tratando a su mujer de esa manera. Por eso la esposa sigue tratando a su marido de esa manera irresponsable. Por eso siguen parloteando entre semana, destruyendo su matrimonio, porque no tienen la boca cerrada, sino siempre tienen que estar diciendo algo ofensivo para su consorte. ¿Es así o no es así, señores y señoras? Abriendo la boca toda la semana a ver qué dañan y qué destruyen. Y luego el sábado y domingo: damos honor a ti. ¿A quién le están dando honor? Mentirosos. ¿A quién? El honor se le da al Señor en la casa, en el hogar, en la fábrica, en la calle, en la costura, allá en la mecánica, ahí donde usted arregla la moto. En todas partes se le da honor al Señor. En el campo, allá cuando usted siembra la papa, lava la ropa, cuelga la ropa, baja la ropa, ahí se le da honor al Señor en el matrimonio. Amén. ¿Cánticos de qué? ¿Conciertos? ¿Conciertos de Marco Buí, Jesús Adrián, que son famosos? Dios no quiere conciertos, quiere hijos, Amén. adoradores, cristianos, no fariseos, hipócritas. Pastor, ¿por qué se acaban los matrimonios evangélicos? ¿Por qué serán irresponsables? ¿Por qué serán? ¿Quién dijo que cristianos renovados, renacidos, nuevos creyentes se van a divorciar? ¿Quién dijo eso? No se divorcian, nunca. Se acaban porque los que viven ahí lo destruyen. Porque no tienen la boca cerrada, porque ofenden y ofenden constantemente. El marido a la mujer al marido. Y los hijos ven esos malos ejemplos y mañana ellos también toman las mismas decisiones que los irresponsables padres evangélicos. ¿Qué tenemos que criticarle nosotros a los idólatras por adorar estatuas? Nada. ¿Acaso es que adorar estatuas es el único pecado que existe?
Chismear, murmurar, calumniar, señalar, condenar, amenazar, gritar, decir malas palabras, no es pecado, matrimonios. Ustedes los que se quieren casar no tienen ni idea. Por eso Pablo dijo, mejor se queden solitos. Pero luego dijo, si se casan, no pecan. Solo que sepan lo que van a hacer. Van a formar una empresa delante del Señor. ¿Delante de quién? Del Señor. ¿De cuál Señor? ¿Del carnicero? ¿Del panadero? ¿Del zapatero? ¿Del que vende droga en la esquina? ¿De cuál Señor? El Señor Dios Santo Todopoderoso. El que instituyó el matrimonio, el creador, el salvador nuestro. Para poder continuar, díganme si los hogares evangélicos, nosotros los cristianos, no hemos sido irresponsables con el matrimonio. ¿Qué opinan ustedes? Sí, Señor. Hay que convertirse, ¿cierto que sí? Hay que convertirse, hay que nacer de nuevo. Amén. Hay que suplicarle al Señor que nos haga entender que Él estuvo en las bodas de Caná porque dijo, yo lo instituí, yo soy el jefe de este asunto y los voy a bendecir. Y para prueba de que los voy a bendecir, se acabó el vino. Bueno, aquí hay vino nuevo, porque eso tiene un significado en la nueva dispensación, en el nuevo pacto. Tiene un significado. Continuemos entonces. Y no crean que estoy bravo, yo estoy bravo con el diablo. Y estoy bravo con nosotros mismos. Porque nosotros somos los responsables. No vamos a hacer como Adán y Eva, fue el diablo. No, fuimos nosotros los que echamos a perder la fiesta. Entonces dice la palabra del Señor, y fueron invitados a esas bodas Jesús y sus discípulos, y el Señor no se negó. Él fue, porque está de acuerdo, porque Él lo instituyó, porque fue a bendecirlo, y llegó a ese lugar. Pero estaba allí María, la madre de Jesús. Y María no está aquí un ejemplo de servicio. Ella está dándose cuenta de lo que hay en la cocina, de los platos, los vasos, el agua, el vino. Está sirviendo, un espíritu de servicio. A veces encontramos mucha gente que le gusta que le sirvan, que le pongan la sillita, que le hagan todo, que le pongan en la mano, hasta que le den la comidita en la boca y le limpien cuando se chorrea. Pero no, María estaba activa, estaba sirviendo. Necesitamos servidores, ¿verdad que sí? María estaba ahí pilas y se acabó el vino y ella dijo, se acabó el vino, hay que conseguir vino. Ya tenía ganas de mandar a traer el vino, pero dijo, le voy a decir a mi hijo. Entonces se acercó a él y le dice, no tienen vino. Ahora, algunos manuscritos, los eruditos, estuve revisando en distintas versiones y para ver qué dice el griego, qué dicen los teólogos. Dicen que este versículo 3 en la Reina Valera, según la versión, quedó un poquitito incompleto en esta traducción al español que usamos nosotros, porque aquí dice, no tienen vino. Pero parece que ahí falta un pedacito. Según la versión de ellos, el texto completo del griego decía, no tienen vino porque se había acabado el vino de las bodas, o sea, de esa boda en Caná. Pero esa frase, se había acabado el vino, era muy clave para este texto. Y no se sabe por qué razón, pues Reina Valera simplemente traduce esa parte, se acabó el vino. Porque los traductores de Reina Valera, yo también he leído, ellos son teólogos que esperan que el cristiano sea buen teólogo y entienda lo que ellos están traduciendo. Pero no todos en la iglesia tienen la misma capacidad. A veces es necesario explicarles más minuciosamente, porque esto tenía una trascendencia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces el texto dice que se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Esa frase va a ser clave también para el mensaje de hoy. Pero el Señor Jesús le respondió, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces algunos dicen que él fue despectivo con María. No, él no fue despectivo, porque el Señor Jesús es un ejemplo de caballero, es un ejemplo de hijo, un ejemplo de hombre. Él no fue despectivo. Esa frase él la trata con decoro a su mamá, como una señora, pero le está poniendo algo claro. A partir de hoy voy a comenzar a hacer los milagros, así de que yo soy el Señor. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Y ella entiende el mensaje y dice, hagan todo lo que Él diga. Entiende que Él está poniendo una pauta. Una cosa es la crianza del niño y otra cosa el Señor que sale al ministerio. Él no la trata despectivamente, solamente le está dando a entender que ese asunto le correspondía a Él, porque Él iba a escuchar la voz del Padre que le indicara qué hacer y cuándo y cómo hacer las cosas. Así de que tú espera. Ella entiende el mensaje. Él no fue grosero y simplemente le dice,
haga todo lo que Él diga. Ahora bien, este texto es usado por los católicos para decir que María es corredentora e intercesora. Pero ahí no dice eso. En ninguna parte dice eso. Dice que ella fue a Jesús porque así ella hace en el cielo. Que todas las quejas de los cristianos, ella corre al cielo y dice: Señor, abajo necesitan tal cosa. Eso es mentira, falso. Eso no dice en ninguna parte. Es una doctrina inventada. Por el contrario, lo que sí el texto deja claro es que ella dijo: hagan todo lo que Él diga. Eso sí está establecido. Ella nos dejó una enseñanza. ¿Qué nos dijo ella? Hagan todo lo que Él diga. Y Él nos habla aquí. Una frase clave para el mensaje de hoy: no haga las cosas que Dios manda a medias, sino haga todo lo que Él diga y como Él diga. Todo. El Señor Jesús fue invitado a estas bodas y lo que hizo fue bendecir el matrimonio, la fiesta, los amigos, todos los que estaban allí fueron bendecidos. Escuchen, si todos los matrimonios dejaran que Cristo viniera a su casa y gobernara su hogar y lo respetara. Por eso incluso en la intimidad hay que entender que el Señor está allí. ¿Vamos comprendiendo eso? Amén. Las parejas, casados, el esposo y la esposa, no pueden decirle al Señor: Señor, usted es el jefe de la casa, pero en mi alcoba, en la habitación donde yo duermo con mi mujer, ahí sí usted no se meta. Hágame el favor y se retira, y de ese cuarto para adentro usted no tiene nada que ver. No, Señor. Él es el jefe en todo. Porque Él nos hizo así. Él creó al hombre y la mujer para eso. Y les dio un gusto que tiene limitaciones. ¿Las tiene o no las tiene? Y hay que establecerlas con claridad. Y ese no es el tema de hoy, pero hay que decirlo, porque al Señor lo han sacado de los hogares cristianos, incluso de la habitación. Lo han sacado. Le han dicho que ahí no se meta. No, Él se mete en todo asunto, porque Él fue quien lo diseñó. Él fue quien lo diseñó. Así de que ella entiende y le dice a todos que hagan lo que Él diga, porque Él le ha dicho: déjame este asunto a mí. Ahora bien, dice: estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Estas 6 tinajas, el promedio es que cada tinaja más o menos llena 100 litros de agua. Es un promedio, puede ser 80, 100, pero vamos a ponerle 100. Si son 6 tinajas, ¿cuántos litros de agua hay? 600 litros de agua. Póngale la firma a la cantidad de agua. Y dijo el Señor: llénela de agua completa. Hoy hemos visto por ahí en las redes unos evangelistas, son como 2 centroamericanos, ahora que salen con el cuento de que convierten vasitos de agua en vino. Mire, a estos tarados vamos a decirles primero que mi Señor Jesús convirtió 600 litros de agua, no un vasito, número 1. Número 2, convirtió los 600 litros de agua en vino porque tenía un propósito doctrinal que enseñar. Él no convirtió el agua en vino para tener un poco de borracho en la fiesta haciendo ridículo y bailando reggaetón. No, no fue para eso. Tenía un propósito, una enseñanza que dar al pueblo en la nueva dispensación. ¿Por qué no pierde el tiempo? En cambio, estos fanfarrones que supuestamente convierten agua en vino, unos magos echándole tintica al agua en un vasito y en un frasco y lo sacuden y convierten el agua en rojo. Amados hermanos, los magos modernos, ellos son Janes y Jambres, evangelistas ahora. Se volvieron evangelistas Janes y Jambres. ¿Saben quiénes son? Janes y Jambres, ¿sí saben? No hambre. Así los llamó Pablo, Janes y Jambres, a los brujos que convirtieron las varas en serpiente. Pablo les puso nombre. No sabemos por qué les puso ese nombre. Lo cierto es que ahora estos brujos están haciendo campañas y diciendo que convierten agua en vino. Ese milagro solamente lo haría mi Señor Jesús. Ese milagro solamente lo haría mi Señor Jesús, más nadie. ¿Por qué? Era un milagro mesiánico. Aprendan, mesiánico. Solo podía hacerlo Cristo para enseñarnos que Él había llegado. ¿Sí vamos comprendiendo? La Biblia es maravillosa, hermanos. En el Antiguo Testamento, la esposa de Cristo o la esposa del Señor, de nuestro Dios, ¿era quién? ¿Quién era? Israel. En el Antiguo Testamento era Israel. Pero Israel rechazó a Cristo y fue una esposa infiel. Vamos a ver algunos versículos que nos habla de la esposa en el Antiguo Testamento. Abran por favor en Isaías
en capítulo 54. Y me van a ayudar a leer con un micrófono, que aquí el servidor va a pasar al público. Versículo 5. Luego va a leer Sofonías capítulo 3, versículos 12 y 13. ¿Listo? Leen en voz alta. Isaías capítulo 54, versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Se da cuenta? Tu marido es tu hacedor. ¿A quién le estaba hablando? ¿No a la iglesia? Le estaba hablando a Israel. Esa era la esposa de Dios en el Antiguo Testamento. Lee ahora Sofonías capítulo 3, 12 y 13. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Entonces Israel falló, rechazó a Dios. Pero en Sofonías dice el Señor que Él va a dejar un remanente de Israel. Un remanente. ¿Se da cuenta? Para cumplir sus promesas. Ahora bien, el libro de Oseas no lo vamos a leer aquí, pero lo dejo de tarea para que reflexionen en el mensaje de hoy. El libro de Oseas representa a una esposa infiel para decirle a Israel que fue infiel y que rechazó al Señor y que se prostituyó. ¿Van comprendiendo? Entonces, nuestro Dios levanta una nueva esposa para Cristo. ¿Cuál es esa nueva esposa? Iglesia. ¿Merece Dios un aplauso? Gloria al Señor. Él no se va a quedar sin esposa. Él levanta una esposa que tiene una unión espiritual, mística con el Señor. Porque Israel fue infiel y rechazó al Señor y lo despreció y lo entregó en manos de los romanos para que lo mataran. Y desde el Antiguo Testamento Dios llamaba con amor y fue rechazado. Y Dios se levantó una esposa a la iglesia. Y ahora el Señor quiere que la iglesia sea fiel. Y como también la iglesia está llena de seres humanos imperfectos, ¿qué hace el Señor? Él nos perfecciona, nos llama, nos santifica, nos ilumina, nos ayuda en el camino para presentársela a sí mismo, una esposa fiel, sin mancha ni arruga. Él mismo. Una iglesia gloriosa. Es maravilloso el Señor, una iglesia gloriosa que venga limpiecita, porque si la deja a su antojo, va a ser mugra. Él tiene que llamarla, limpiarla, ayudarla, guiarla. Qué impresionante. Eso no implica que nosotros no nos vamos a esforzar, por supuesto que sí. Esforzarnos en buenas obras y dar fruto y tener recompensas. Pero el Señor ha tenido que rescatar un pueblo perdido. Y cuando dijo, no tienen vino, porque el vino de las bodas se había acabado. El Señor ahora dice, pero matrimonio habrá, de todas maneras. ¿Cómo? Hay vino nuevo. Ha comenzado una nueva dispensación. Hay una esposa para el Cordero, una esposa que Cristo levantó y convirtió el agua en vino y dijo, habrá fiesta. Y nosotros estaremos en las bodas del Cordero. Es maravilloso nuestro Dios. Gloria a Dios. Se da cuenta que Él no hace nada simplemente por hacerlo ni por casualidad, sino que Él tiene un plan. Estaba mostrando en esa primera señal que había comenzado la nueva dispensación. El tiempo de la iglesia, la esposa del Cordero. Entonces Jesús dijo, llenen las tinajas. 600 litros de agua los llenaron hasta arriba. Y les dijo, ahora vayan y saquen en un vaso y denle al probador. El maestresala es el encargado de la fiesta de probar, de gustar algunas comidas y especialmente los vinos. Entonces, cuando el maestresala probó el vino, el agua que se había convertido en vino, él no sabía de dónde era, porque él no había visto nada. Pero los sirvientes sí lo sabían, los que habían sacado el agua. Y el maestresala llamó al esposo de la fiesta y le dijo, mira, todo hombre sirve primero el buen vino, primero. Y luego el vino sobrante, el malito, el más barato, en la fiesta. Pero tú has conservado el mejor vino. Escuchen esa frase. El Señor ha conservado el mejor vino. La ley de Moisés, ¿era buena o no era buena? Sí, Señor. ¿Era buena o no era buena? Sí, Señor. Por supuesto que era buena, pero la gracia es mejor. Amén. ¿Se dan cuenta? Porque el Señor ha conservado el mejor vino para la fiesta que viene. Así que estén listos y alaben al Señor. Por eso cuando hoy llegan esos evangelistas a convertir una botellita de agua en vino, ¿qué tonterías son? ¿Qué son? Eso es una locura. Pero logran convencer a un público ignorante que quiere ver magia.
Si quieren ver magia, que vayan a un circo, a ver los magos de un circo. Porque mi Señor no convirtió el agua en vino para dársela de payasito del circo. Él estaba diciendo que estaba comenzando una nueva era, que ya tenía una esposa y que la iba a ayudar y enseñar a ser fiel, y que había vino para la nueva dispensación, y que era la dispensación de la gracia, el mejor vino. Alaben a Dios y glorifiquen a Dios, porque Él es muy poderoso en Dios. Mis amados hermanos, entonces este hombre le dice al esposo que este era el mejor vino, y de ese vino podía tomar toda la familia. ¿Y cómo sabemos esto? Porque esta es la excusa que los borrachos sacan para decir que se pueden embriagar. Porque Cristo convirtió el agua en vino. Mire, permítame decirle así, directo y claro. El borracho tiene una excusa para ser un miserable borracho. El drogadicto también. El adúltero también, ¿o no la tiene? Pregúntele a un adúltero por qué es adúltero. A alguien le echa la culpa. A alguien. Va a comenzar primero por la mujer. Después dice culpa a la suegra también. Y luego de ahí para adelante al que puede va a culpar. Porque todo el que quiere pecar tiene la excusa perfecta para pecar. Mi Señor convirtió el agua en vino, un vino que podía tomar toda la familia. Un vino dulce, exquisito, rico, porque el Evangelio es para todos. El Señor convirtió el agua en vino porque Él nos está enseñando que Él nunca ha prohibido el que usted pruebe un poquito de vino. Él nunca lo ha prohibido. Por eso Él lo convirtió en vino. Pero Él prueba nuestra fidelidad y lo que nos conviene. Una cosa es que Él no lo prohíba. Otra cosa es que la gente quiera ser borracha y sinvergüenza. En ninguna parte dice que no se beba una copita de vino, no se beba un poquito de licor o algo. La Biblia no dice eso, pero usted debe hacer lo que conviene, lo que es más agradable al Señor, lo que nos ayuda al dominio propio y no al libertinaje, y lo que no sirve y no edifica, ¿para qué lo hacemos? ¿Vamos comprendiendo eso? Si no me edifica, ¿para qué lo hago? Si no me sirve para nada, que ayude a mi vida espiritual, ¿para qué me arriesgo? ¿Para qué beber cerveza, licor, aguardiente? ¿Para qué? Si eso no va a ayudar a mi vida espiritual. En nada. Ejercítate para la piedad, para eso sí. ¿Cómo? Orando, estudiando, congregándose, visitando hermanos espirituales. Visite espirituales. Cuando usted visita hermanos carnales, muy carnales, usted debe visitarlos con prudencia para hablarles de Cristo. No para encompicharse. Porque los carnales siempre tienen un chisme nuevo y un pecado nuevo. Eso es peligroso. Entonces, visitan los espirituales, son edificados. Si visita un carnal, lo visita para edificarlo, para enseñarle cómo es servir a Cristo. Es así. Entonces mi Señor simplemente nos está dando grandes enseñanzas aquí. Yo no les prohibí el que prueben el vino en una de sus reuniones y su fiesta. Lo que la Biblia habla es contra la borrachera. Entonces usted debe tener ese dominio propio. Si usted no lo tiene, porque es un carnal irresponsable, aléjese de toda botella de vino. Aléjese por completo. No la tiene que hacer, porque usted no es capaz. Si usted es de los que ve una botella de vino y dice, uy, Dios mío, ay, que no me dejen solo. Imagínense, no se acerque nunca, porque así anda muy mal, muy grave. Pero los que ya vencieron, ¿cierto que sí? Estamos contentos y tranquilos porque no tenemos nada que temer en cuanto a eso. Nada. El Señor nos ha hecho libres. Luego entonces dice en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Se da cuenta que no era convertir el agua en vino por cháchara? No era por broma. Dice que era un principio de señales mesiánicas para que los discípulos dijeran, wow, este es el Mesías. Y dice, creyeron en él. Entonces cuando ustedes vean evangelistas en las campañas que dicen que son evangelistas convirtiendo agua en vino, puede hacer tres cosas. Irse de ahí. Si se queda, acérquese y dígale, fanfarrón, mentiroso y payaso, Dios lo bendiga, arrepiéntase. Eso puede hacer. Y tercero, no le crea. Es un tonto loco. Está engañando. No se deje usted engañar. Cuando usted ve a gente que dice, está cayendo escarcha, está cayendo escarcha, está cayendo escarcha, usted diga, ajá, disculpe, predicador, ¿y como para qué sirve la escarcha? ¿Como para qué? Como, ¿qué hace eso en el corazón de los pecadores? Vecino, venga, drogadicto, está cayendo escarcha, venga. ¿Como para qué sirve eso? No sirve para nada. Cuando el Señor Jesús hace algo, Él tiene un propósito redentor, salvador. No hace tonterías ahí para entretener a la gente. No, eso lo hace el chavo. Para eso le pagaban a él. No es que el chavo hacía puras tontadas y todo el mundo se reía y le pagaban a él por eso. Era rico por las tontadas que hacía, pero para eso le pagaban. Y Cristo no hace ni una sola tontada. Ni una. Todo lo que hizo fue clave.
Y nosotros debemos hacer como Cristo y ser como Él. Todo lo que hagamos y digamos debe tener una flecha, un plan específico. Entonces, después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos que no creían en él, y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. No muchos días. No muchos días. Gracias por la corrección. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque eres bueno, maravilloso, poderoso. Yo te pido que el mensaje de hoy sea un mensaje redentor, un mensaje que transforme los corazones y que podamos entender que todo lo que ha hecho mi Señor tiene un plan específico, una flecha directa a nuestro corazón. Y el mensaje de hoy ha tocado nuestra vida y nos ha transformado y nos ha renovado, vivificado para vivir esta nueva dispensación con vino nuevo y que viva el vino del Espíritu Santo. Den un aplauso a Dios que les bendiga. Y que Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que estuvieron con nosotros en este mensaje. Hasta la próxima.